Bien. Muy buenos días, estimados colegas. Mi nombre es el doctor Gilbert Ramos Palomino, presidente del Comité de Vigilancia Ética y Deontológica del Consejo Regional 3 de Lima. Tengo el gusto de poder compartir con ustedes esta presentación como parte del aula virtual del curso de capacitación en Ética y Deontología que lleva adelante el Consejo Regional 3 de Lima. El día de hoy vamos a compartir información en relación a lo que es el enfoque de la ética y deontología en la aplicación de la telesalud, la telemedicina, herramientas tecnológicas que facilitan el acceso a la atención a pacientes que por diferentes razones no pueden tener acceso a atención presencial. Más aún, lo hemos vivido en estas épocas de pandemia, pero esta herramienta no es nueva y esto ya ha venido trabajándose con mucho tiempo de anticipación, más aún en países desarrollados. Pero el Perú también ha avanzado bastante en esto. Para seguir conversando al respecto, por favor, permítanme compartir la pantalla para presentarle algunas ideas que se ha trabajado en relación a este tema. La telesalud y las comunicaciones a través de la tecnología de información y comunicación, así con este título, está vigente ahora en el nuevo Código de Ética y Deontología del Colegio Médico del Perú, que ha sido aprobado el año pasado. Un esfuerzo de las diferentes gestiones, pero que se ha concretado en esta última gestión. El Código de Ética, al igual como todos los documentos normativos, son evolutivos y tienen que ir adecuándose a la evolución de la sociedad y, por supuesto, del quehacer médico. En ese sentido, has incorporado este capítulo que no estaba teniendo en cuenta en las versiones anteriores del Código de Ética. ¿Por qué es importante hablar de ética en telesalud y comunicaciones? En primer término, el quehacer sanitario está sujeto a una serie de cambios y como a todos hemos sido testigos de excepción, épocas de pandemia, épocas de crisis epidémicas locales, regionales, mundiales, y también una evolución de la sociedad misma en lo que corresponde a los cambios, ¿no?, de tipo social, económicos, políticos, que configuran un nuevo orden social, pero de la mano un nuevo orden moral. Siempre la moral acompaña al quehacer humano. Y es importante tenerlo en cuenta en salud, porque si no tenemos de la mano, en primer término, la garantía de excelencia técnica científica y al mismo momento una garantía de moral en el ejercicio médico, entonces va a haber problemas en la aplicación correcta del acto médico orientado a recuperar la salud, a cuidar la salud y todo lo que está conexo a lo mismo. Y eso supone que en este nuevo orden social cada vez se quiere considerar, hay tendencias que quieren considerar a la persona como un cliente, como un usuario, pero esos conceptos que pueden ser de alguna manera vistos desde un punto de vista economicista, colisionan con un enfoque moral, ético y deontológico, porque en realidad estamos frente a una persona que sufre. De ninguna manera puede ser considerado en un concepto reduccionista solamente como un cliente o como un consumidor. Es una persona que sufre, en la cual los conceptos éticos fundamentales están en riesgo de su aplicación y como corresponde. Por esa razón, diferentes autores que trabajan en el tema de moral y ética médica dan impulso al concepto de que la humanidad y particularmente la comunidad médica
necesita con urgencia un nuevo saber. Ese nuevo saber que proporcione el conocimiento de cómo usar el conocimiento. De por sí el conocimiento, si solamente se da con un enfoque científico y no va de la mano con un concepto ético-moral, corre riesgos tanto en exceso como en defecto. Por lo tanto, ese nuevo conocimiento, que tampoco no es tan nuevo, es el concepto conocimiento moral y ético, ese que debe estar siempre en la vanguardia. ¿Y por qué? Aún más en la atención a los pacientes, porque cuando una persona enferma, solamente por el hecho de estar enfermo, se afecta no solamente la esfera física, sino también la esfera psicológica, mental, y el ejercicio de los conceptos éticos y morales fundamentales. Entonces se da una relación asimétrica entre el médico y el paciente. El médico tiene todas las facultades para poder realizar el acto médico, pero el paciente, por estar enfermo, está en una situación de vulnerabilidad que condiciona a que pierda algunas posibilidades de ejercicio moral y ético, dentro de ellos la autonomía. Tal es así que el paciente requiere el acompañamiento para la toma de decisiones, el asesoramiento del profesional, el médico, pero el acompañamiento también muchas veces de familiares que le ayuden a ejercitar ese concepto ético fundamental de autonomía, que no siempre es posible aplicarlo en personas que están padeciendo una enfermedad. Entonces, es importante que el médico sepa esta condición de asimetría y que obliga al médico cada vez a ser más ético, a aplicar más los conceptos morales de la mano del conocimiento técnico científico. Es más, algunos autores postulan que, si bien es cierto, se requiere alta excelencia técnica científica, mucho más se requiere una alta excelencia moral y ética en el quehacer médico. Significa que así como el médico procura recuperar la salud, tanto física o mental, de las personas que sufren, de la mano también ayudaría a recuperar esa pérdida de la autonomía que se ha dado por el proceso de enfermedad. Doble responsabilidad del médico, entonces, no solo en contribuir a recuperar la salud física y mental, sino también a recuperar sus capacidades éticas y morales para que pueda ejercitarlos plenamente el paciente. Esta introducción es importante, estimados colegas, por lo siguiente. Si bien es cierto, estos conceptos tienen alta relevancia en lo que significa la atención regular, la atención convencional, que es la atención presencial, también por extensión tiene aplicación y con ciertas particularidades en la atención a distancia, la atención virtual. Como dijimos al inicio, una herramienta para mejorar el acceso a la atención, pero que significa también una serie de condiciones, entre ellos las condiciones éticas y deontológicas que ahora nos está ocupando. Pero al mismo tiempo, también algunas condiciones de orden operativo, que particularmente lo presento en esta lámina, que en el país no es nuevo. Esta norma técnica del Ministerio de Salud que habla de telesalud es del año 2009. Por supuesto, eso ha meritado toda una serie de innovaciones, aplicaciones, incorporar una serie de elementos para que pueda ser llevada adelante. En la época de la pandemia por el COVID-19 hubo un mayor desarrollo, mayor impulso a la necesidad de aplicación de a la telesalud, pero nos dimos cuenta de que había muchas limitaciones de orden operativo y también problemas de orden
ético y deontológico. Desde el punto de vista de aplicación operativa, requiere la telesalud una serie de requisitos como parte de un proceso de atención a distancia que tiene que ver con tecnología, que tienen que ver con la concepción de que es parte de una prestación de una modalidad de atención, ¿no? Que requiere todo un soporte de una plataforma tecnológica, ¿no? Condiciones de atención operativa tecnológicas y también de recursos humanos preparados, ¿no? De toda una capacitación y metodología de tipo informático, pero de la mano, al igual que en la atención presencial, también altos estándares de orden ético y deontológico. Más aún cuando es una modalidad de atención que los mismos pacientes y familiares requieren una adaptación a la misma. Por esa razón, enfatizamos en que la telesalud y los principios éticos tienen que ir de la mano. ¿Y cuáles son los principios éticos que deben aplicarse a la telesalud? Son los mismos principios éticos que se aplican en la atención presencial. No es que porque sea una atención a distancia, una atención virtual, se tenga que descuidar esos conceptos éticos. Yo diría al revés, ¿no? Tenemos que tener mucho más en cuenta los principios éticos de manera que garanticen una adecuada atención aún en condiciones de virtualidad. Algunas veces uno de los primeros problemas de tipo ético y deontológico es la valoración sobre la pertinencia de una atención presencial o una atención virtual. Algunas veces hemos escuchado, bueno, que es suficiente una atención virtual y que no es necesario una atención presencial. Podemos haber discrepancias al respecto, pero creo que todos, por una cuestión de formación médica fundamental, basados en la doctrina médica, tenemos que reconocer que la atención presencial es la mejor que se puede brindar a una persona que sufre, a un paciente, porque nos da las posibilidades de utilizar todas las herramientas, ¿no? Del conocimiento y también, por supuesto, las éticas y deontológicas para recuperar la salud a la persona que sufre. Pero hay algunas condiciones en las cuales no es posible realizar una atención presencial y que amerita incorporar esta potente herramienta de atención virtual, pero por supuesto garantizando las condiciones adecuadas, tanto operativas como también éticas y deontológicas. En otras palabras, no podemos dejar de lado la atención presencial como una metodología fundamental, ¿no? Y el tema de la atención virtual a través de telesalud, ¿no? Reservarlo para aquellas situaciones en las cuales el acceso a la atención no sea posible por diferentes razones, por razones de acceso por la distancia o por las condiciones propias del paciente que no permitan desplazarse a lugares donde haya atención presencial, o al revés, que el personal médico pueda desplazarse donde está la persona que sufre. Eso es muy importante. Ahora, deben existir condiciones mínimas para la atención. Esto nuestro propio código de ética lo señala con claridad en el artículo 79 y el artículo 80. El médico debe valorar que las condiciones de atención tecnológicas, de soporte informático, de capacitación del personal que da el soporte a la atención misma, etcétera, sean adecuadas para poder brindar los mejores estándares de calidad en la atención. Aún así, el médico debe asegurarse de que el paciente, conociendo esta modalidad de atención a distancia y las limitaciones que pudiera tener, aún con toda esa situación, autorice. Debe asegurarse el médico que el paciente o el familiar autorice esta modalidad de atención. No darlo por hecho, sino expresamente
luego de haber sido informado de la modalidad de atención y de sus potencialidades y sus limitaciones, acepte con autorización expresa. Es un concepto ético fundamental contemplado en el Código de Ética vigente. Existe también posibilidad de hacer otros tipos de actos médicos, vale decir, la interconsulta o la teleinterconsulta, la telejunta médica, que también es posible realizarlo con las herramientas informáticas que se disponen, pero estos actos médicos también tienen que tener consentimiento informado. Eso lo considera el artículo 81 del Código de Ética. Estimados colegas, no perdamos de vista estos aspectos para no incurrir en faltas de tipo ético y deontológicas que puedan ser observadas por el paciente y también por el colegio médico. Otro aspecto importante es que la confidencialidad, que es un principio ético fundamental en el acto médico, en la parte presencial, en la metodología virtual, por supuesto, mantiene su vigencia. Y es aún mucho más delicado, porque a través de los medios informáticos, ¿no? Va a ser, de alguna manera, transmitido, ¿no? Los exámenes auxiliares, diagnósticos, tratamientos, que podrían ser mal utilizados si no se tienen la adecuada reserva en el uso y no se asegura la confidencialidad. Es responsabilidad del médico en garantizar que la lectura, la interpretación de los exámenes complementarios, las comunicaciones electrónicas a través de correos, redes, entre los médicos mismos que están interconsultando o que comparten información y los mismos pacientes tengan el consentimiento para el manejo de la información y, por supuesto, la reserva de confidencialidad. Ni qué decir del almacenamiento y la transferencia de la información que forma parte de la historia clínica electrónica del paciente. Tengamos cuidado con tener y sobre todo buscar los mecanismos de asegurar la confidencialidad del manejo de información de los pacientes. En esa misma línea, ¿no? Importante tener en cuenta el manejo de redes sociales o el uso de información que pueda ser utilizada en el marco de las capacitaciones o formación profesional, tanto de estudiantes de medicina, en el residentado médico o en los congresos en los cuales se tenga que abordar temas de salud y se tenga en el momento utilizar información referida a casos que sean de utilidad, para los cuales mantener el concepto de confidencialidad y si hubiera necesidad de usar algún dato que no sea, por supuesto, vulnerada a través de su condición ética y deontológica, tener el consentimiento informado de parte del paciente para la utilización de sus datos. Tener mucho cuidado, que hemos tenido en el comité en muchas experiencias en las cuales el médico a veces en forma involuntaria termina siendo sujeto de observación por el manejo de información en un marco de capacitación. Es importante, estimados colegas, este tema es nuevo en el Código de Ética, lo vengo a compartir con ustedes muy brevemente como ha sido esta charla, y a modo de conclusiones podemos decir que la telesalud, que es un proceso de atención a distancia, no es nuevo en el Perú, ya tiene normas desde el año 2009, por tanto, estamos hablando tiempo suficiente como para haberlo interiorizado como médicos y saber de que esta es una herramienta que viene a quedarse y cada vez tenemos que afianzar el desarrollo y la aplicación sin descuidar los aspectos éticos y deontológicos. La atención virtual a través de telesalud, que es un ejercicio del acto médico no presencial, ¿no? Siempre es complementario
a la atención presencial. Por otro lado, no perder de vista que la atención a distancia, vale decir, la atención en telesalud, mantiene los mismos principios éticos y deontológicos que la atención presencial. Siempre, por otro lado, no debemos descuidar de evaluar que las condiciones de atención a través de telesalud reúnan las condiciones mínimas para garantizar un estándar de calidad. Por otro lado, no perder de vista que el acto médico a través de medios virtuales requiere, al igual que en la atención presencial, del consentimiento informado expresamente desarrollado. Vale decir que existe la evidencia del consentimiento informado que se grafique en la firma del paciente en el documento. Por otro lado, que la lectura, la interpretación, la comunicación del acto médico a través de medios virtuales debe asegurarse en lo que es la confidencialidad para no transgredir los conceptos éticos fundamentales que están en torno al acto médico. Importante, estimados colegas, el desarrollo de la telemedicina, la telesalud, como una herramienta fundamental para mejorar el acceso a la atención de las personas que requieren la atención, valga la redundancia, pero no perder de vista la necesidad de, así como garantizar altos estándares técnicos científicos, también asegurar altos estándares éticos y deontológicos. Es lo que quería compartir, estimados colegas. Les agradezco mucho por su atención. Tengan todos ustedes muy buenos días.